Sonido. Dios le bendiga a todos. Hoy tengo el privilegio de predicar con el pastor Roy, también conocido como mi papá. Praise the Lord. Aleluya. Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están vivos? Algunos otros están así como medio achicopalados. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los jóvenes? Aleluya. Bueno, yo soy el pastor Roy, para los que me conocen y para los que no me conocen también. Y yo soy el pastor Emilio, por si acaso. Y hoy estamos tratando de hacer algo por primera vez. Así como en la lucha libre, like a tag team, you know what I mean? Algo diferente. Amados, saben, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, jóvenes. Los tiempos han cambiado y el ataque de Satanás es acérrimo, es fuerte para la vida de ustedes, especialmente. Amen. No sé si ustedes han visto el logo con el que nosotros trabajamos. Dice allí que estamos preparando, ¿qué cosa? ¿Cuál es esa nueva generación? Ustedes. Ustedes son esa nueva generación con la que Dios está contando para seguir predicando, para seguir testificando, para seguir, amados, lo que un día Dios comenzó allá en el huerto del Edén. No se ha acabado esto todavía. Entonces, una de las preocupaciones grandes para este tiempo, amados, es la familia. Estamos viendo cómo Satanás está atacando fuertemente lo que es la familia. A Satanás le interesa destruir el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, pues hemos pensado y hemos estado orando también por esto, en hablar un poquito de lo que es la identidad, que tiene que ver también con tu personalidad, la identidad, tu identidad, la identidad de los jóvenes, porque obviamente todos pasamos por ahí. Yo pasé por allí. No se crean que hace mucho tiempo, hace poco yo pasé por allí. ¿Ok? Pero la verdad del caso es que cuando uno está joven, no todos los jóvenes piensan correctamente. Entonces, Satanás trabaja fuertemente, como dice la Biblia, para levantar fortalezas al corazón del ser humano. Y he allí pues donde viene el problema, pero vamos a estar hablando de eso. Pues el pastor Emilio es el que va a estar coordinando, ¿verdad? Así que a mí me gustaría orar y presentar lo que vamos a hacer a Dios, pedir la guianza del Espíritu Santo y que sea Dios mismo ayudándonos en esto, poniendo la palabra, poniendo la sabiduría, el denuedo y la gracia. ¿Qué le parece si me ayuda a orar? Señor, en este momento nos presentamos a ti dándote gracias. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Espíritu Santo, te pedimos tu guianza en esta hora. Tu palabra dice, Dios amado, que tú eres el que pone el querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, mira esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Que seas tú hablando al corazón de cada uno de estos jóvenes. Que seas tú de igual manera también redarguyendo cada corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, de igual manera también sanando toda herida del alma. Sanando, Señor, corazones heridos, Dios amado. Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amen, amen. So, nosotros sabemos, ustedes todos están creciendo ahorita mismo en los Estados Unidos. Algunos de ustedes crecieron en otro país, están conociendo cosas nuevas. Algunos ya tienen mucho tiempo aquí, otros nacieron aquí.
Y algo que nosotros nos hemos dado cuenta a través de los años, ¿verdad? Que hemos podido no solamente trabajar con iglesia, trabajar con jóvenes de uno a uno, conociendo las historias de todos, hemos visto diferentes cosas aconteciendo en la vida, hemos visto diferentes patrones, hemos visto cómo hay personas y hay jóvenes que crecen en hogares buenos y por lo tanto tienen un futuro bueno. Los padres los están preparando, hay personas que son buenos estudiantes, van a la iglesia, hacen muchas cosas bien, pero hay otros que no, hay otros jóvenes que les cuesta hacer ciertas cosas y hay un patrón que es el mismo cuando usted ve lo que está aconteciendo en la vida de los jóvenes que están pasándola bien difícil, que están pasando por muchas cosas y lo que la gente mira es un resultado. La gente ve drogas, la gente ve malcriadez, la gente ve cosas, resultados, cosas malas, pero entienda por favor que hay una razón, hay una base, hay una raíz por la cual estas cosas acontecen. Entonces, pastor, ¿qué es lo que nosotros hemos visto durante los años, verdad? En cuestión de la juventud y tal vez en la vida de nosotros mismos. ¿Por qué es que los jóvenes resultan siendo, por decir, que les dicen malcriados o tomando decisiones malas? Ok, yo quisiera comenzar con esta cita bíblica. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Nosotros no podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos. Amados, somos creación de Dios. Tú saliste de Dios. Mire lo que dice la palabra aquí en el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo voy a dejar hasta ahí. Lo importante aquí es de entender, jóvenes, es que cuando la Biblia habla de que salimos de Dios y fuimos creados a su imagen, a imagen de Dios, conforme a su semejanza, está hablando del carácter de Dios. ¿Ok? Y uno de los problemas grandes cuando nosotros estamos en el proceso de crecimiento, dependiendo del hogar donde tú vienes, la mayoría de nosotros los jóvenes no tenemos carácter. O sea, no hay una identidad, porque ¿quién es la que da la identidad en el hogar? El padre. ¿Y qué pasa cuando tú creces en un hogar donde, pues, obviamente es un hogar disfuncional? A lo mejor no hay padre, solo hay madre. O a lo mejor hay padre, pero no hay madre, ¿verdad? Viceversa. Por lo general nosotros, la comunidad hispana que estamos viniendo de diferentes países de Centro y de Sudamérica, ha habido mucho desprendimiento de la familia, mucha rotura de la familia. Jóvenes que se han criado fuera de sus hogares, ya sea con uno de los cónyuges, o es la madre o es el padre. Pero las dificultades que han habido en nuestros países ha obligado a esta gente a emigrar para esta nación en busca del sueño americano, ¿verdad que sí? Y eso ha creado también problemas serios. Ustedes han visto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con la comunidad inmigrante, de cómo la nación americana por un tiempo estuvo separando inclusive a las familias. Eso no es una cosa buena. Mucha gente se opuso a eso, pero eso fue lo que hizo el gobierno de esta nación. Entonces, hay muchas cosas que han trabajado en pro de destruir el núcleo familiar, jóvenes. Algo, pastor, que yo quisiera agregar ahí. Uh-huh. Ustedes tal vez conocen lo que es el welfare en este país. Eso fue creado hace muchos años atrás y eso ha incentivado a muchas familias a quedarse separadas. Hasta el sol de hoy, yo personalmente conozco parejas que han estado juntos por muchos años, tienen varios hijos juntos, se aman y todo, pero no se casan porque saben que no pueden recibir el welfare si son casados. Entonces han incentivado al gobierno, han incentivado a las familias a no casarse, a no tener una familia nuclear por causa de poder recibir dinero y cosas así por el estilo. Ok, entonces
Yo le comentaba a mi hijo Emilio cuando hablábamos un poquito de esto. Cuando hablamos de identidad, nosotros podemos ver, por ejemplo, jóvenes aquí. Yo veo jóvenes aquí que no tienen identidad. Apenas están entrando en ese mover, porque cuando vienen a Cristo, es Cristo el que se encarga de poner identidad en el corazón de cada uno de ustedes. Lo va a hacer Dios, que es el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ustedes, incluyéndome a mí, venimos de ese background de hogares disfuncionales, donde nuestros padres no se dieron cuenta de que ellos obviamente no hicieron el trabajo que estaban supuestos a hacer, de llenar nuestro vaso de amor. Número uno. Yo no me recuerdo, yo crecí en un hogar militar, por decirlo así. Siempre lo he dicho así, mi padre era militar. No era que él fue al ejército, pero en mi casa todo era bien marcado, era tajante. Mi papá nos crió a nosotros así. Yo no me recuerdo en ningún momento de mi vida, de mi infancia, que mi papá se haya acercado a mí a decirme que me amaba. No lo recuerdo. ¿Verdad? Entonces, en el transcurso de mi vida, mi crecimiento, mi evolución como hombre, como joven, como esposo, después como papá, eso trajo consecuencias a mi vida. De hecho, tenemos una foto. ¿Pueden poner esa foto ahí? There it is. Créalo o no, esos somos nosotros dos. En el 1988. Me parezco a Ellie un poquito, ¿verdad? You see Ellie there? Eso es cuando el pastor Emilio era marinero. I got a joke too, but I'm not going to say it. Pues, pastor, usted me estaba comentando sobre una historia que usted quería compartirle a los jóvenes. Voy para allá, Right. porque obviamente estamos hablando de la identidad. Cuando no tenemos identidad, You could change the picture. lo que yo estaba diciendo es que, por ejemplo, nosotros podemos ver a los jóvenes que no tienen identidad, les gusta llamar la atención. ¿Cómo los jóvenes llaman la atención? Los ve los hombres con aretes, se ponen unos aretes que parecen viejitas. Alaba. Y en las dos orejas. ¿Ustedes saben, jóvenes, lo que simboliza el arete para el sacerdote? ¿Qué simboliza el arete para el sacerdote? Simboliza esclavitud. Apúntenlo, porque esto les debe de interesar a ustedes. En el pacto antiguo se trabajaba con esclavos. Cuando Dios le dio la ley a la nación de Israel, Dios estipula, a Dios no se le olvidaron los esclavos. Entonces Dios dijo que el esclavo iba a servir 7 años, al 7º año quedaba libre. Ahora dijo también Dios que aquel esclavo que se sintiera bien en la casa de su amo y que no se quisiera ir, se podía quedar como esclavo, ¿verdad? Pero si tomaba la decisión de quedarse, entonces su amo, dice la palabra, le iba a cesnar su oreja derecha y le iba a poner una argolla, simbolizando que ese personaje iba a ser esclavo para el resto de sus días. Amén. Entonces, ese es uno, se lo ve que andan con aretes. Ahora está muy de moda que andan con un moño. Usted lo ve de espalda, parece una señorita. Entonces, hoy tiene que tener cuidado usted cuando se acerca a alguien, porque ya no se sabe, ¿verdad? No vaya a ser que se equivoque y le diga un piropo a usted de espaldas a ese personaje, pensando que es una muchacha. Hey, pastor, yo conozco a alguien
Ajá. Listen, this is a true story, all right? Cuando yo trabajaba afuera de la iglesia, yo tenía un amigo que en un tiempo él era electricista y él trabajaba en ciertos lugares. En una ocasión él estaba trabajando cerca de un ferrocarril de los trenes y él tenía el pelo bien largo. I mean, de atrás él no, o sea, parecía una mujer y el que estaba manejando el tren, en vez de mirar enfrente, él se distrajo pensando que era una mujer y él se quedó mirando así. Y cuando de repente él se da vuelta que es un hombre, el tipo casi le pega a un carro que estaba cruzando la calle, ¿verdad? Y por la misma razón lo que está diciendo él, que eso puede, uno se puede confundir de atrás, right? Amen. Cuando no hay una identidad, tanto hombres como mujeres, ¿qué es lo que hacemos? Es llamar la atención. Hay jóvenes que están gritando, diciendo, mírenme, por favor, mírenme, tómenme en cuenta. ¿Verdad que sí? Jóvenes que están aquí. Entonces, se dan muchas situaciones en la vida de un joven cuando no hay una identidad, obviamente. Un joven necesita crecer bajo la tutela de un padre. Porque cuando tú tienes un padre en tu casa, tú quieres ser como tu papá. Entonces es la figura del sacerdote, mis amados. Por eso es que Dios instituye la familia y Dios pone a un sacerdote en esa casa. Es la responsabilidad del sacerdote la educación de sus hijos. Dios hace responsable al sacerdote, ¿verdad? Aunque Proverbios dice también que el hijo es bendición del padre, pero es una vergüenza para la madre, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que eso es el hecho de que la madre es la que pasa más tiempo con los hijos. Entonces, la madre también tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. Si no, va a ser un dolor de cabeza para ti, ese hijo. Y yo lo he visto en lugares afuera, en supermercados. Niños que forman berrinches ahí en los aisles. Sí, se le tiran a la madre, se tiran y forman un berrinche. Entonces, a eso se refiere Dios cuando y dice que estos hijos pueden ser una vergüenza para ti. Amén. Entonces, les voy a contar esta historia de lo que yo les estoy hablando aquí, de no tener identidad, jóvenes. Y esto me pasó a mí. Cuando uno está joven, a uno le gusta llamar la atención. Si es un varón, obviamente le gusta llamar la atención de las muchachas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo me recuerdo, yo crecí no nací en la costa de Honduras, yo soy de allá de Santa Rita de Copán, de Honduras. A un año de nacido mi padre se mudó para la costa porque él estudió agronomía en Honduras. Mi padre no era hondureño. Yo soy hijo de extranjero con mi madre que era hondureña. Y tuvimos que mudarnos a la costa porque lo que mi papá deseaba hacer era, él se graduó de ingeniero agrícola. Él quería trabajar con ganado. Le dieron una posición en un rancho, a levantar un rancho, pues eso era lo de él, eso es lo que. Y ahí crecí yo en un rancho. Y allá se acostumbra, pues crecimos. Mi padre fue un hombre muy, muy responsable, nos dio educación. Y como no había televisión, crecimos a 12 en la familia. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Éramos 12 en la familia. Pero eso era porque como no había televisión, no había luz eléctrica y ahí no había nada en ese rancho, ¿verdad? Entonces no había otra cosa que hacer, pues. La familia crecía, era uno por año. Entonces ya ustedes se pueden imaginar. Pero el ambiente era hermoso, era una familia grande, nos amábamos, éramos una familia unidas. Mi papá era pro estudio, nos dio estudio a todos.
Y ya un poco grandecito me recuerdo que tenía ese problema de identidad. Y fuimos a un lugar allá por el lado de Santa Rita, que era un balneario, le llamaban el Chorro de la Mina, no sé, algo así le llamaban a ese lugar. Cuando llegamos a ese lugar, yo vi una muchacha que me gustaba. Y entonces, imagínense, aquello era una catarata cayendo, pero una cosa alta, hermanos. Y los hombres se subían por las piedras hasta allá arriba y de allá se tiraban. Entonces las muchachas se paraban y aplaudían. Ya usted se puede imaginar lo que yo hice. Yo soy malo para las alturas, no me gustan las alturas. De abajo se veía bien, no se veía tan alto el asunto. Y me dio por subirme a aquel lugar. No sé ni cómo llegué ahí arriba. Me costó subirme. Y cuando logré llegar ahí arriba, a la cima, que me volteé, que yo vi para abajo, hermanos, me comenzaron a temblar las canillas. Y cuando yo veo a todo ese montón de gente viéndome, y especialmente la que me gustaba a mí, cogí fuerzas. Pude haberme quedado allí, pero no lo pensé. Cuando uno está joven no le importa, inclusive si te van a matar, aun cuando tú sabes que tu vida está de por medio, no te importa por quedar bien con la gente. A mí no me importó lo que podía haber pasado allí, porque yo no era una persona de natación, ni mucho menos practicaba eso. Pero por quedar bien, ¿verdad? Cuando yo veo para allá abajo, que yo vi la altura de allá donde estaba, hermanos, me paniqué. Híjole. Lo que hice fue respirar profundamente. Cogí aire y dije, yo puedo hacer esto. Yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que hacer lo que los otros hacían. Y como pude, me acerqué a la orillita de la piedra y me tiré, hermano. Yo sentí que la nariz me rozó con la piedra cuando pasé. Caí allá abajo, yo no sé ni cómo. Y salí por allá y me hice loco y me fui allá a un lugar donde nadie me estuviera viendo a arrepentirme de lo que había hecho, hermanos. Porque yo mismo no podía creer lo que acababa de hacer. Yo decía, ¿cómo es posible? Casi te matas. ¿Cómo es posible que hiciste eso? Yo mismo hablándome a mí mismo, hermanos. Cuando vine a Cristo, que el Señor trajo todas esas cosas, me di cuenta que Dios había guardado mi vida. Porque Dios guardó mi vida. Me pude haber matado, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Porque no tenía una identidad. Yo no sabía quién yo era. Hasta que vine a este país y tuve un encuentro personal con Cristo, mis amados. Yo era una persona amargada, para que ustedes lo sepan. Yo era una persona que no me gustaba hablar con nadie. No me gustaba hablar. Yo era una persona que no me gustaba estar en medio de la gente tampoco. Una persona que no me gustaba salir a ningún lado tampoco. Y no es que me guste andar para arriba y para abajo tampoco ahora, ¿verdad? Pero y hay que hacerlo, hay que hacerlo. El punto aquí es, jóvenes, que solamente cuando tuve un encuentro personal con Cristo
y el Señor comenzó a tratar en mi vida, Dios le dio un giro de 180 grados a mi vida. Y Dios fue el que comenzó a crear carácter en mi vida, porque no tenía una identidad. Mi padre hizo un tremendo trabajo en lo que él pudo hacer, pero había necesidades en mi vida, como esa necesidad de amor, porque mi padre no llenó mi vaso de amor, pero Dios comenzó a llenar mi vaso de amor. Él es el Dios de amor, mis amados. Entonces lo primero que Dios hace es amarnos, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí. Dios nos ha amado en una dimensión inimaginable. Ese amor comenzó a llenar mi vaso, mis amados, a sanar. Dios comenzó a sanar mi corazón herido, con necesidad de amor. Y yo sé que esa es la condición de muchos de ustedes que han crecido en hogares disfuncionales, donde no ha habido un padre que te diga, wow, cuán especial eres tú. O un padre que te diga cómo te fue hoy, cómo te fue en la escuela cuando estabas en la escuela, ¿verdad? Hace falta todo eso, porque tenemos que entender que somos creación de Dios y somos seres humanos, no somos máquinas. Jóvenes, cuando vine a Cristo, que comencé a estudiar de la palabra, me di cuenta que no fue culpa tampoco de mi padre. ¿Sabe por qué? Porque hay una norma: nadie puede dar lo que no tiene. Él no me dio a mí lo que no tenía. Seguramente su papá nunca lo apapachó, nunca su papá a lo mejor le dijo a él cuán especial era él para él. Nadie puede dar lo que no tienen, jóvenes. Entonces no culpen a sus padres de las cosas que pasaron, porque yo sé que aquí hay muchos corazones todavía heridos, que hay jóvenes que todavía están sufriendo por situaciones que pasaron en sus hogares. Seguramente también por el maltrato que muchas veces pasa en los hogares. La madre soltera, madres solteras que se tiraron la responsabilidad de ser madres y padres a la vez, cargando con una responsabilidad dura en esta nación, criando a hijos, teniendo que pagar un mortgage, teniendo que pagar un automóvil, teniendo que pagar la luz, teniendo que pagar el gas. O sea, todas esas cosas se juntan, amados. Y todo eso lo utiliza Satanás para crear rencilla en el corazón de todas estas personas, madres que vienen atareadas de su trabajo porque saben que tienen que llegar a su casa todavía a cocinarle a sus hijos. Imagínense, esa madre que está llena de odio, de rencor, de amargura, de maltrato, porque vivió con un hombre que la maltrató porque era alcohólico. Y así sucesivamente, amado. Pastor, dos preguntas. Ya. Número uno, después que usted se tiró. Me aplaudieron. Ok. Sí. O sea, ¿quedó impresionada la muchacha o...? Ni siquiera la volteé a ver cuando salí del agua. Salí paniqueado del agua yo. Pregunta número dos. En cuanto a lo que usted está diciendo de esos hogares disfuncionales, de lo que pasan las madres, Satanás, ¿qué tanta influencia tiene él en eso? ¿Quién es y qué es lo que él hace? Obviamente el versículo que leímos de Génesis es para que ustedes entiendan que venimos de Dios. Pero también dice la palabra, que el pecado hizo separación. Por esa razón tiene que venir Cristo, jóvenes. Cristo es el eslabón a través del Padre para unir. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. El eslabón que fue el que el Padre envió para unir nuevamente, a buscar y a salvar toda una generación desde el Génesis
¿verdad? Comenzando allá en la creación, toda esa gente, pues el Padre prometió que un día iba a enviar a Jesús, y a eso viene Cristo, amados, ¿verdad? Cristo es el que trae las buenas noticias, porque hay buenas noticias para nosotros. La palabra dice que Satanás vino a matar, a destruir y a robar. La influencia satánica en este mundo es increíble, porque él es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. Toda persona que no tiene a Cristo está influenciada por uno o más demonios, dice la palabra. Quiere decir, jóvenes que están aquí, que todos hemos sido influenciados por Satanás, porque el propósito de Satanás es que no conozcas a Dios. Acuérdense que Él es creación también de Dios, ¿verdad? La primera rebelión que hubo no fue aquí en la tierra, fue en el cielo. Pero Dios, dice la palabra, que es un Dios justo, o sea, la justicia de Dios prevalece para siempre. La Biblia dice que Él fue encontrado falto y Dios lo destituyó del cielo. ¿A dónde se vino? Para acá abajo, a la tierra, a hacer daño. Y eso es lo que Satanás está haciendo, amados. Es un querubín, dice la Biblia, y es muy sabio y es padre de toda mentira, ¿verdad? También dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Eso es lo que Satanás hace, levantarte fortalezas. ¿En dónde? En tu mente. ¿Qué es una fortaleza? Es una vil mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de toda mentira. El propósito de Luzbel es robarte tus sueños, es robarte el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. ¿Sabes? Dice la palabra que todo lo que Dios creó es bueno. El pecado creó distorsión, obviamente, distorsionó la creación de Dios. Pero tú no eres malo, tú eres bueno. Tú no eres mala, eres buena. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer nuevamente? Tú tienes que conocer a tu Creador y darle la oportunidad a Cristo de renovar tu vida y tu mente y tu corazón, para que vuelvas a ser una nueva criatura, dice la palabra. Ese es el proceso de Dios para cada uno de nosotros, mis amados, teniendo un encuentro personal con Él. Mi vida no cambió. ¿Sabe cuándo cambió? Cuando me encontré con Cristo, cambió mi vida. Él fue el que le dio destino a mi vida, hermanos, porque así como ustedes también lo pasaron, el diablo estuvo a punto de quitarme la vida a mí. Satanás estuvo a punto de matarme, pero de allí también Dios me rescató y me dio una oportunidad más. Por eso predico de un Dios de lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios, si tú te atreves a creer, obviamente. Entonces, tenemos... hablando de lo que es la influencia del enemigo, influencia demoníaca, había un rey, ¿verdad?, que era influenciado por un demonio y tal vez más demonios, ¿verdad? ¿Podemos hablar un poquito de ese rey? ¿Cómo se llamaba? El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Una de las grandes peculiaridades del rey Saúl fue que fue puesto por la gente, fue el pueblo que eligió a Saúl, no fue Dios. Si se recordarán, fue la nación de Israel que dijeron: queremos un rey que lo podamos ver. Entonces eligieron a Saúl. Pero cuando Saúl es coronado rey, dice la palabra, Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque no tenía carácter. A este rey le importaba era quedar bien con la gente, no con Dios. El primer mandato que Dios le dio para hacer, hizo lo que le dio la gana. Entonces el profeta, obviamente, que era el profeta Samuel en ese tiempo, la ordenanza de Dios a este rey era que tenía que incursionar una nación, una ciudad, y matarlos a todos.
y no tocar el anatema. ¿Verdad? Esas eran las órdenes de Dios y había que cumplirlas. Sin embargo, él hizo hasta lo contrario, hizo todo lo contrario. Le reservó la vida al rey de esa ciudad y los animales se los trajeron también. Cuando Dios le había dicho a él que los tenía que matar a todos y no tocar el anatema. Amén. Y quiero mencionar, este rey, y escuchen bien jóvenes, es un prototipo de aquellas personas que siempre, como dijo el pastor antes, querer agradar a la gente. Muchas veces, especialmente ustedes que vienen a la iglesia, que buscan de Dios aquí, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están buscando de Dios, otros están aquí porque tienen amigos y eso yo lo entiendo, pero hay veces que usted tal vez escucha la palabra, recibe la palabra, usted quiere hacer lo bueno, pero de repente entra lo que dice Romanos 7, ¿verdad? En tu mente quieres hacer lo bueno, pero en tu carne quieres hacer las otras cosas, cuando de repente comienza la presión de los amigos, la presión del mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, y te vuelves en una persona de doble ánimo. Quiero que sepas que Santiago 1, 6 al 8 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ustedes han ido a la playa, ¿verdad que sí? Cuando uno va a la playa, usted ve que las olas dan en la playa y regresan, ¿verdad? Y dice ahí, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese es el problema en que se encuentra mucha gente hoy, especialmente jóvenes en la iglesia, que quieren ser cristianos cuando vienen aquí, quieren ser cristianos cuando van a su célula, quieren ser cristianos cuando están con mami y papi, pero cuando están en la escuela y te presentan algo que en la carne te gusta, de repente ahora estás pensando, bueno, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Y caes ahí, de repente regresas a la iglesia y le pides perdón al Señor y vas a tu casa y le pides perdón al Señor, pero el siguiente día otra vez estás haciendo lo mismo. Eres una persona de doble ánimo. Y muchas personas se encuentran en esa situación de querer impresionar a la gente, impresionar a sus amigos, impresionar a las chicas, a los varones, cuando en realidad Dios quiere que tú seas constante en todo lo que tú crees. Amén. El ejemplo número 2 que tenemos es Sansón, ¿no? Ya. Ustedes conocen la historia de Sansón. Sansón fue un joven que creció conociendo de Dios, pero sin embargo nos damos cuenta que fue un joven que prefirió vivir su vida a su manera, desobedeciendo a Dios. Entonces, puede pasar. Pretender que conocemos a Dios, pero no voy a vivir conforme dice la palabra, sino que yo voy a vivir mi vida a mi manera. Los cristianos que crecen en la iglesia, pero no crecen en Cristo. Amén. De eso nosotros vemos muchos a veces. Y esa es una actitud que debemos cambiar. ¿Y por qué que usualmente pasa eso? También por falta de carácter. Ese era otro de los problemas grandes que tenía Sansón. No tenía carácter, no fue un muchacho que tenía carácter, obviamente. Número 3, el ejemplo número 3 es Gedeón. Hemos hablado en otras ocasiones también de Gedeón. Yo creo que aquí se ha predicado de Gedeón mismo. Entonces Gedeón, acuérdense que es un muchacho judío, obviamente. O sea, él conoce la historia de la nación de Israel, pero no conoce al Dios de Israel. La nación de Israel estaba pasando por situaciones difíciles porque estaba siendo atacada por los ismaelitas, dice la palabra, que incursionaban la nación, dañaban, se robaban los sembradíos, los dañaban y se llevaban la comida. Entonces el pueblo empobrecía, dice la palabra. Ahí encontramos a Gedeón metido en un lagar sacudiendo trigo, porque no había que comer. Pero dice la palabra que el ángel de Jehová se le presentó. O sea, Gedeón tuvo un encuentro personal con el Señor sin conocerlo, ¿verdad? Entonces, lo maravilloso es que cada vez que Dios viene a tu vida, no importando las circunstancias, Dios es el Dios que te va a hablar cosas positivas, no negativas. Porque sin embargo Dios se le presenta y ¿qué es lo que Dios le dice a este joven?
Varón esforzado y valiente, le dice. Y él está temblando en medio del problema que tienen. Gedeón no cree lo que está oyendo. Gedeón más bien cree que es a otra persona que le están hablando. El Señor le dice, es a ti, es contigo la cosa. Varón esforzado y valiente, le dice Dios, en medio de una situación difícil. ¿Verdad? Entonces, se da cuenta, obviamente, dice él, si tú eres el Dios, entonces, ¿por qué nos está pasando todo esto? Entonces, yo hago el ejemplo de Gedeón, de aquellas personas que han venido a los caminos de Dios, que no conocen de Dios todavía y aún culpan a Dios por todas las cosas que les están pasando. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros que hemos venido, inclusive de nuestros países, no culpamos a Dios por las cosas que nos han pasado? Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos problemas hasta con el mismo Dios. Con ese Dios que no lo conocemos, porque Gedeón no lo conocía. Hasta allí Gedeón conoció a Dios. Amén. Pastor, fíjese que creo que también es importante notar, no sé si ustedes sabían, pero el nombre Gedeón significa en el hebreo original guerrero. Sus padres lo habían marcado como un guerrero desde el principio y él no lo sabía. Y yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, como el pastor leyó Génesis 1:26, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y su semejanza. Ustedes nacieron con algo poderoso y el enemigo ha querido quitarles eso a ustedes, quitarles su identidad, no permitirlo a ustedes crecer, pero entiendan que Dios tiene un propósito con ustedes. Ustedes han sido marcados para hacer una diferencia en esta generación. Amén. Y vamos a concluir con el joven que es ejemplo en la Biblia, que es José. ¿Verdad? Ustedes han conocido la historia de José. José es el joven que conoce de Dios, porque tiene una relación personal con Dios, porque es un joven que ora, porque es un joven que conoce de la palabra de Dios, porque es un joven que conoce de las promesas de Dios. ¿Y qué hace Dios? Revelarse a la vida de este joven a través de sueños. ¿Verdad? Se recordarán los sueños que Dios le estuvo dando a este joven. ¿Verdad? La Biblia dice que para estos tiempos Dios va a tratar contigo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de sueños. Amen. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Cuando tú comiences a pagar el precio, cuando tú comiences a buscar de Dios, a levantarte temprano, a orar, cuando tú comiences a estudiar de la palabra del Señor, cuando Dios comience a ver que hay algo en tu corazón porque tú quieres conocerle a Él, entonces Dios se va a revelar a tu vida. Dios no se revela a aquellos que no quieren nada con Él, hermano. Así trabaja Dios. Amén. Entonces, ustedes conocen la historia de José. Dios había llamado a José desde ya hacía muchísimo tiempo, amados. ¿Verdad? Como Dios también los ha llamado a ustedes desde antes de la creación del mundo para este tiempo. Porque siempre hablamos de un Dios de propósito. Amen. Yo creo que Dios tiene un propósito grande con tu vida, joven que estás aquí. Porque Dios te ama a ti, dice la palabra. Él te ha amado, dice la Biblia, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios te amaba. Ya Dios te había separado para este tiempo, para cosas grandes, como se lo dice el Señor a Jeremías. De igual manera Dios te lo está diciendo a ti. El diablo quiere destruir tu vida. El diablo quiere sembrar o ha sembrado odio, rencor y amargura en tu corazón. Chisme, pleito, contienda, porque has estado metido en todo ese rollo y has crecido en esa situación. ¿Sabes? Eso no es lo tuyo. El diablo te ha metido y te ha engañado con toda esa mentira para robarte el propósito, para robarte los sueños. Él es un experto levantador de fortaleza, dice la palabra. Padre de toda mentira, joven. Hay un Padre celestial en el cielo que te ama.
que no escatimó ni a su unigénito, lo que más amaba, lo puso en propiciación por ti, dice la palabra. Así de especial eres para Dios. Me gustaría que se pusieran de pie.